Bienvenido a Pro Wrestling. Y si les gusta este contenido, pues me gustaría que se suscribieran y que me siguieran en Facebook y en todas las redes sociales, que pues, me ayudaría mucho a traer más contenido sobre esto y a saber lo que les gusta y lo que no les gusta. Pues hoy vamos a estar hablando de la última noticia que sacó WWE, que es dejar libre a Bray Wyatt o a The Fiend, mejor conocido como The Fiend. En mi opinión, realmente no creo que Bray Wyatt, desde que cambió ese personaje patético que él tenía al principio y que se convirtió en Bray Wyatt, nunca lo supieron a cómo llevar de ese tremendo personaje que tenía, porque la familia Wyatt podían haber hecho tanto, desde películas hasta series, literal. Tenía todo para tener un éxito rotundo. Y no solo eso, era que realmente nunca supieron darle lo que el público le pedía. Cuando queman a Bray Wyatt, que creo que uno de los errores más grandes fue hacerlo perder contra el Undertaker, creo que ese fue un error bastante malo. Pero Bray Wyatt tuvo muchos títulos y tuvo una buena corrida. Después crea este personaje que se llamaba The Fiend. The Fiend creo que fue la mejor versión que hizo de Bray Wyatt. The Fiend era algo que era diferente, que conectó con el público y que realmente WWE no supo explotar ese personaje. No fue como cuando, por ejemplo, con Kane o con Undertaker, que sí supieron explotar ese personaje y sí supieron hacer buenas cosas con esos personajes, como Mike Kane. En este caso, como que no supieron qué hacer con él. Si hubieran quizás, en vez de hacerlo, por ejemplo, la derrota que tuvo en WrestleMania, esa es una derrota que fue pésima para el negocio. ¿Por qué? Porque tú me estás diciendo que una persona que sobrevivió a una quemadura, que hizo un montón de cosas, lo pusiste a perder contra Randy Orton con un simple recado. Y creo que era el momento de hacer como que, mira, este personaje de terror va a ganar WrestleMania, entierra a uno de los favoritos del universo de la lucha libre, sigue conquistando, sigue trayendo víctimas a su terreno de terror, y que en WrestleMania, en el próximo WrestleMania, se enfrentara al hombre muerto. Eso hubiera sido una historia muy interesante. ¿Por qué? Porque es la manera de realmente dar un pase de batón o un pase. Yo sé que reemplazar al Undertaker no va a haber forma de reemplazarlo, pero una manera de como que pasar ese batón, no sé si me entienden. Era una manera de como que cerrar una era para siempre y que saliera el nuevo monstruo de la WWE, el nuevo hombre oscuro, hombre bien dark, bien, o sea, diferente. Y era algo bien diferente a lo que se había visto antes. Pero en este caso, Vince McMahon no supo valorar eso. No supo cómo hacer que una sustitución, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque ya Undertaker está un poco mayor. Vamos a ser realistas. Undertaker ya es una persona mayor. Y ya es momento de que haya alguien que lo sustituya. En pocas palabras. Que no va a haber sustitución nunca. No, nunca lo va a haber. Undertaker es Undertaker. Pero es una manera de como que traer un personaje nuevo. En pocas palabras. The Fiend lo podían haber explotado. Y no solo eso. Es que The Fiend de por sí vendía mercancía. The Fiend vendía de todo, prácticamente los coros, la gente lo esperaba, los momentos de que salía Bray Wyatt hablando en lo de la Luciana. Realmente Bray Wyatt conectaba con el público. Es que realmente WWE no supo apreciar eso y no vio el potencial que tenía Bray Wyatt en la compañía. Y como no sabía qué hacer con él, lo dejó ir, como pasó con Braun Strowman, que después trataron de recuperarlo y fue muy tarde.
Y como Bray Wyatt, yo siento que WWE lo que está haciendo es como que, mira, tengo a estos personajes, no los estoy utilizando, le estoy pagando un montón a estos luchadores y en vez de estar pagándole a ellos, mejor los dejo ir y refuerzo bajo nuevos luchadores que vengan de NXT a las marcas principales de WWE. Pero lo que no están viendo es que están sacando luchadores que realmente tenían potencial y que son creados por WWE. Pero Bray Wyatt tiene muchas posibilidades que o All In, New Japan, TNA, creo que TNA sería la compañía que más yo lo vería. ¿Por qué? Porque TNA no tiene un luchador oscuro, no tiene el último luchador oscuro que se hubo en TNA fue Abyss y creo que habían dos más, pero no me acuerdo ahora los nombres, que eran luchadores oscuros, pero no ha habido otro. Así que creo que en TNA lo vería yo como tal. Pero también lo podemos ver quizá en el terreno mexicano, en AAA, o quizá yo lo veo más en All In, no creo, no sé. Pero también Bray Wyatt tenía algo bueno, que Bray Wyatt creó su personaje, The Fiend fue creado por él mismo. Así que vemos que él quizás no necesariamente tiene que ser como luchador, también puede ser como creativo. ¿Por qué? Porque él creo que él creó buen personaje y creo que como creativo sería bastante interesante verlo. No sé, en mi opinión creo que fue bueno y malo. Malo porque en verdad a mí me encantaba el personaje de Bray Wyatt, me encantaba The Fiend, creo que tenía sentido ese personaje, creo que no lo supieron utilizar y creo que le traía algo diferente a la WWE. Pero aparte de eso, creo que será una buena oportunidad para que se reencuentre y que busque cómo llevar a The Fiend a no solo ser un simple personaje de lucha libre, se puede convertir también en un personaje de terror de por sí, un personaje como de culto de películas de terror, y eso sería bueno para los negocios realmente. Alguien que lo sepa utilizar, alguien que tenga el poder y las conexiones, puede utilizar la The Fiend fácilmente para Hollywood o una película, porque tiene todo el potencial para hacerlo. Y en verdad creo que tiene muchas posibilidades y creo que en un futuro muy cercano volveremos a escuchar de The Fiend y de Bray Wyatt, porque realmente el tipo es un tremendo luchador. Y creo que Bray Wyatt fue de este luchador que nunca le dijo que no a WWE y que luchó hasta para hacer un nombre en la compañía. Porque ese sí luchó para hacer un nombre en la compañía. Porque por más que todo el mundo le tiró en contra, al final y al cabo se convirtió en un luchador bien querido para la fanaticada. Nada, si les gustó mi video, y todo lo que si les gustan los videos de este canal, que se suscriban, que denle un like y nada, que dejen su comentario abajo, qué opinan sobre esto y nada, que me sigan en las redes sociales y los podcasts y que se suscriban. Muchas gracias.